agradecer a Andrés Gomberov por haberme invitado a participar en esta charla y, bueno, me parece que es interesante que se divulgue la ciencia. Yo quiero hablar de las matemáticas del color. ¿Ya? Como ustedes saben, las matemáticas son una ciencia que se aplica en muchas áreas de la ciencia y también se hace matemáticas en sí por, por tratar de investigar problemas de los matemáticos. Entonces la gente dice que hay matemáticas puras y que hay matemáticas aplicadas. Por otro lado, también hay una dicotomía en las matemáticas, que es la de las matemáticas discretas versus las matemáticas continuas, ¿no es cierto? Es como la dicotomía que hay entre los números naturales, que es el 1, el 2, el 3, y los números que hay entre el 0 y el 1, que son muchísimos, que ni siquiera los podemos contar. Entonces, también hay otra dicotomía ahí, y con esa dicotomía, ¿no es cierto? Uno puede decir, bueno, quiero estudiar las cantidades, ¿cierto? Los patrones y las relaciones, también el espacio, y si uno mete el tiempo, uno puede investigar los cambios en todas esas cosas anteriores, las cantidades, en los patrones y las relaciones y en el espacio, ¿no es cierto? Y ahí uno puede tratar de entender la física, la economía, qué sé yo, la sociología y tantas áreas. Y yo hoy quiero discutir y tratar de comunicarles por qué hay eh, cosas que los matemáticos hacen que todavía no se encuentran totalmente aplicables, como hablar de altas dimensiones y cosas que pueden parecer un poco esotéricas para la mayoría de la gente, pero que en la visión del color deberían poder aplicarse. ¿Ya? Como las matemáticas y la ciencia en general funciona mucho por la conversación entre personas, y yo en este sentido tengo que agradecer a un amigo mío que él es biólogo eh, y independiente en todo caso. Entonces les quiero hablar de José María Hurtado, su nombre. Eh, no puede ser nieto del padre Hurtado, pero su abuelo era hermano del padre Hurtado. La retina, bueno, entonces voy a hablar de la visión del color, ¿no es cierto?, desde una perspectiva matemática. Entonces partimos de la retina que tenemos al final del globo ocular, ¿ya? Y esta retina está compuesta de varias capas, ¿ya? El dibujo que está a la izquierda es de Santiago Ramón y Cajal, un médico español de los años 1900, que él ya había, a través del microscopio, llegado a tener este tipo de conocimiento de la retina, que tiene varias capas. La primera son los de los conos y los bastones, que en realidad es la que está más al fondo. Después vienen unas células horizontales que integran las señales que salen de los conos y los bastones. Después vienen otras células bipolares, ya que vienen, donde las células horizontales se comunican muchas de ellas hacia las células bipolares. Después estas células bipolares se comunican con las células amacrinas y las cuales llegan hacia las células ganglionares, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden ver más o menos una visión esquemática, como les digo, la que está a la izquierda es la de Ramón y Cajal. En cada uno de nuestros ojos nosotros tenemos 125 millones de conos, ¿ya? Y solamente 1 millón de células ganglionales. O sea, hay una compresión tremenda de información entre los conos, ¿no es cierto?, que en los seres humanos se supone que están asociados a tres colores, que son el rojo, el verde y el otro es el azul. Digamos, la gente que trabaja en computación y en tratamiento de colores y imágenes sabe bien estas cosas. ¿Ya? Entonces, los matemáticos decimos, bueno, esta cosa pareciera tener algo de matemático, ¿no es cierto? Porque hay, qué sé yo, tres colores, hay una compresión de información, hay unas cosas que parecen circuitos ahí, y bueno, efectivamente hay un área de las matemáticas que se preocupa de describir estas cosas, ¿ya? Son las matemáticas discretas en este caso. Esto es un dibujo para un niño chico, ¿no es cierto? La cosa es mucho más complicada, ¿ya? Ahí, ¿no es cierto?, tenemos, como les digo, lo que está a la izquierda en el dibujo de arriba serían los conos, ¿cierto? Que como les digo, hay de tres tipos en los seres humanos que tienen su peak máximo cercano al azul, los otros al verde y los otros al rojo. La manera de lo cual esto funciona es demasiado complicada para nosotros para entenderlo. O sea, en cada cono tenemos unas moléculas que son las opsinas, ¿ya? Que son unos aminoácidos de un largo aproximadamente, o sea, cadenas de aminoácidos de aproximadamente 364, ¿ya? Y difieren unas de otras de acuerdo a la sensibilidad del color. Entonces esto viene
codificado en nuestros genes, de alguna manera. ¿Ya? Y falencias en esto bien se traducen en algunas enfermedades que ustedes conocen abajo, que sería el daltonismo, ¿ya? Y la otra, la tritanopía. Acá arriba están las curvas de absorción de los tres tipos de conos que nosotros tenemos, que sería el que está centrado en el azul, luego el verde y luego el rojo. ¿Ya? Entonces, el primer cuadro que está es el de la visión normal, ¿no es cierto? Ustedes tienen ahí una visión normal, que sería de la oscuridad, que eso está dado por los bastones, otra en el rojo, que estaría dado por un tipo de cono, otra por el verde y otra por el azul. Si una persona es daltónica, ¿ya? ¿De qué tipo? Del tipo que le falta la sensibilidad. En el rojo es un deuterónopo, ¿ya? Y el otro tipo de daltónico que hay son los protánopos, ¿ya? Son dos diferentes que a uno le falta los conos verdes y a otro los conos rojos. Y por último tenemos los tritánopos que les falta la sensibilidad en el azul. ¿Ya? Entonces, con esta pequeña, aquí hay una descomposición, ¿no es cierto?, de una luminosidad en funciones y se obtiene cuál es cómo están siendo estimulados los tres tipos de fotorreceptores en cada uno de los conos. Y luego esta señal se integra y bueno, tenemos, como digo, lo que estamos percibiendo aquí. Nosotros estamos viendo colores. Estamos viendo colores. ¿Por qué lo estamos viendo? Por todo este circuito bien complicado que se está integrando, ¿ya? Y a través de cada uno de estos ojos pasa a nuestra mente, lo cual no es nada fácil y los matemáticos lo tratamos de simplificar para decir, estamos viendo colores. Bueno, como es bien sabido, ¿no es cierto? Tenemos dos tipos de mezclas. Una es la mezcla aditiva, ¿cierto? Que están en base aquí de los tres colores primarios que llamamos nosotros, los seres humanos. ¿Ya? Nosotros tenemos tres tipos de conos, entonces tenemos tres colores primarios, ¿sí? Que sería el verde, el rojo y el azul. De la mezcla de ellos salen los colores complementarios, ¿ya? Y por otro lado tenemos las mezclas subtractivas que son las de los pigmentos, que son totalmente diferentes y operan de otra manera diferente, que es lo no reflejado, ¿ya? O sea, es lo no reflejado, realmente es es lo reflejado. O sea, si yo tengo un cuerpo que es negro, ¿qué significa eso? Que me está absorbiendo todos los colores, ¿ya? Y así es como funciona la impresión, por el lado de la derecha, ¿ya? Es algo totalmente a lo que funciona la mezcla aditiva. Esta confusión estuvo durante mucho tiempo en la ciencia dando vuelta y curiosamente Newton cometió este error. Él estaba tratando de dar cuenta de los colores, entonces en algún momento se confundió, dijo hay cosas que no entiendo bien y en realidad era porque no se habían dado cuenta, él no era pintor. Claro, los pintores funcionan con las mezclas subtractivas y los físicos con las mezclas aditivas de alguna manera. Y bueno, una solución, por ejemplo, para entender porque si yo tengo azul y por otro lado tengo amarillo, yo mezclo estos dos colores y supone que veo blanco. Este proceso de integración se produce en el circuito que presenté antes, ¿ya? Que es muy complicado, donde hay suma y resta de señales, ¿ya? Y bueno, un matemático que simplifica esta cosa dice, bueno, en realidad yo puedo sumar la intensidad que estoy recibiendo por los tres tipos de conos que tengo, ¿ya? Y eso después en las células bipolares, yo eso lo integro poniéndole pesos negativos y poniéndole pesos positivos, ¿ya? Entonces de esa manera se produce la mezcla de colores aditivas que nosotros percibimos, que es algo solamente humano, ¿ah? No es que eso ocurra en el mundo, que otros animales lo vean lo mismo, nosotros los seres humanos lo vemos de esa manera, ¿ya? Y partiendo de eso, el ser humano se dice, bueno, ¿cómo puedo ordenar los colores? ¿Cierto? Todos hemos visto esa rosa cromática, que bueno, el círculo cromático ese que está ahí, que tenemos eh, los dos extremos partimos por acá por el azul, ¿no es cierto? Que son las longitudes de ondas cortas, y por otro lado tenemos los rojos, que son las longitudes de ondas largas, y esta cosa se cierra. ¿Por qué se cierra? Bueno, porque tenemos tres tipos de conos, nosotros los seres humanos. ¿Ya? Pero hay gente que ha hecho este experimento que es muy interesante, que dice que en una sala oscura hacen pasar un rayo de luz y le sale ese patrón que está arriba. Ahí en la... esto aquí? Bueno, no sé cómo se ocupa esto. Después hacemos lo mismo, pero en una sala que está totalmente clara hacemos pasar una sombra. Y curiosamente nos salen lo que en el círculo está las señales que están arriba en uno y que en el otro están arriba están diametralmente opuestas en el círculo, ¿ya? Y de esa manera ustedes pueden justificar este círculo del color. Abajo estoy dibujando una opsina que es una de las células, no una de las células, una de las
proteínas que están incrustadas en las membranas de las células de los conos, que son las encargadas de percibir cada uno de estos colores. Y bueno, de ahí nos pasamos a más dimensiones, ¿no es cierto? Tenemos ahí algo que está en 2 dimensiones, ¿ya? Y después queremos construir un espacio en más dimensiones para tratar de entender cómo nos vamos pasando de un color a otro, ¿ya? De manera continua o en realidad es media discreta, porque hay una resolución entre un color y a otro, ¿no es cierto? O sea, nosotros no podemos pasar de un color a otro de manera continua como nos gustaría a través del espectro, sino que nuestra sensibilidad es de alguna manera discreta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, para el caso del verde, ¿no es cierto?, que está aquí en alguna parte de ese círculo, decimos, bueno, yo tengo por otro lado el blanco y el negro y voy a poner toda la gama de verde en ese plano. Y después voy integrando todo esto en un círculo y tengo un espacio del color tridimensional, ¿ya? Y de esta manera la gente puede decir, puede ir a la ferretería, ¿no es cierto?, y decir, yo quiero esa pintura que está ahí, ya con números y todo, ¿ya? Entonces, bueno, este fue un gran avance de la psicofísica, que se llama, que algunos de los precursores de esto son del siglo ya anterior. Bueno, la psicofísica viene desde luego desde Platón y Avicena, ya, pero eso es otra historia. Eh, entonces, de esta manera quedan cuantificados los colores, por lo menos para una persona tricromática normal. Ya, por supuesto que un daltónico va a tener algunos problemas. Entonces uno se pregunta, bueno, nosotros tenemos 3 tipos de conos y tenemos este tipo de espacios, ¿cierto? Los matemáticos siempre están pensando en espacios de dimensiones más altas y de la cuarta dimensión, bueno, que en la física salió a la luz con el tiempo. Entonces uno dice, ¿qué pasa en las otras especies? ¿Cuántos tipos de conos tienen las otras especies? ¿Ah? ¿Y cómo será el espacio del color que tienen estas especies? ¿Ah? Y nos encontramos, por ejemplo, que hay especies n-cromáticas con n mayor que 3. Un caso de ellas son los pájaros, que además de la absorción, de las curvas de absorción en los conos, en las frecuencias que nosotros estamos más o menos familiares, que son el azul, el verde y el rojo, tienen otra en el ultravioleta. Entonces, ¿cómo será el espacio del color de los pájaros? Va a tener, en vez de 3 dimensiones, va a tener 4 dimensiones. ¿Cómo ve una persona normal las 4 dimensiones? Hay que hacer algunos ejercicios. Los matemáticos se encargan ahí de ir haciendo cortes transversales por aquí y por allá para llevar esta visión de 4 dimensiones a 3 dimensiones. ¿Ya? Bueno, y como si fuera poco, hay especies que tienen por lo menos 14 tipos de receptores diferentes. ¿Cuáles son estas? Estas son unas langostas que se encuentran en el trópico, ¿ya? Que tienen por lo menos 14 tipos de receptores distintos, ¿ya? Bueno, vean ustedes el colorido de ellas. ¿Para qué les sirve esto? Ustedes sabrán, para distinguir cuando la hembra está en cierto estado anímico y etcétera, etcétera. Entonces la pregunta del matemático es ¿cómo será el espacio del color en 14 dimensiones para esta especie? Eh, bueno, la verdad que no creo poder explicárselos aquí y se los dejo como una tarea interesante para mí y para ustedes.